Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 26 de febrero. Y para este día, la lección se titula El Mesías Sufriente. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida que nos concede. Gracias por habernos rescatado de esa vida de pecado y colocado sobre la roca que es nuestro Señor Jesús. Gracias porque hasta aquí su gracia y su misericordia ha estado con su pueblo, ha estado en mi familia, en mi hogar, en mí. Señor, aquí estoy, hábleme. Suplico sabiduría para el estudio de esta lección, para que pueda comprender todo lo que usted como Padre sufrió y con nuestro Señor Jesucristo, conociendo todo lo que iba a suceder, por amor se entregó. Gracias, todo lo suplicamos en su nombre. Amén. El Mesías sufriente. El Padre, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tan grande el amor del Padre por la humanidad, que dio para salvar a la humanidad de la degradación y de la muerte, dio a su Hijo, sabiendo lo que le iba a suceder aquí en la tierra. Que los mismos que Él venía a ayudar a salvar eran los mismos que lo crucificarían, se mofarían, lo golpearían, lo escupirían y qué cosas no harían. Pero sin embargo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que el Mesías, el Salvador, Él vino a este mundo conociendo de antemano qué iban a hacer los seres humanos, qué iba a hacer ese pueblo que decía amarle, qué iba a hacer con Él y de Él. Y antes de que eso sucediese, Dios lo había anunciado a través de
varios libros, Isaías, los Salmos. Y como estamos estudiando los Salmos, veremos aquí en el Salmo 22 cómo describe lo que iba a acontecer, cómo lo que iba a sucederle al Mesías. Dice allí en el Salmo 22, ¿ya lo tiene? Bien. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esas palabras? El Mesías. Cuando estaba en la cruz del Calvario. Allí Él salió de lo más profundo de su ser estas palabras, porque en ese momento Él se sintió solo. Lo que nunca había sucedido, de sentir esa fría soledad, siempre había estado con su Padre. Pero ahora, a consecuencia del pecado que estaba en Él, en Jesús, Él se sintió lejos, una barrera que no podía ver a su Padre, y esa barrera era el pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos? No me escuchas. Así se sentía el Hijo de Dios, lejos de su Padre. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, no hay para mí descanso. Porque Él había venido con una misión de buscar y salvar a la humanidad. Había un conflicto cósmico que se estaba realizando aquí en la tierra entre Él y Satanás. Pero su Padre, Él siempre observó. Él estuvo atento a lo que su Hijo estaba pasándole aquí en la tierra. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ellos clamaron y tú los escuchabas. Ellos confiaron en ti, tú los libraste. Pero yo clamo a ti, pero tú no me escuchas, estoy lejos de ti. Mas yo soy un gusano, sigue diciendo en el verso 6. Mas yo soy un gusano y no hombre. No te preocupas. También me miran así a mí, aquellos por los cuales vine a morir, como un gusano, como algo sin valor, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Cómo lo veían? Lo veían en la cruz, desnudo, totalmente desnudo, clavado en la cruz, y la gente, dice, le escarnecía. A otro salvó. Sálvese a sí mismo si dice ser Dios.
estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿De dónde salían esas palabras? ¿Quiénes las decían? Aquellos mismos que decían ser líderes del pueblo de Dios, líderes religiosos que según tenían una comunión con Dios. Líbrele él, decía, sálvele. En vez de tener compasión, amor, ellos se habían vuelto instrumentos de Satanás para que Satanás desahogara todo su odio en contra del Hijo de Dios, indefenso, con las manos extendidas en la cruz. También decía más adelante: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes eran esos toros de Basán? Allí estaba Satanás, una hueste de demonios, y utilizaban a estos líderes del pueblo para expresar de una manera audible esas palabras. Pero el Señor Jesús, Él no abrió su boca. El enemigo quería que el Hijo de Dios utilizase su divinidad para salvarse, bajar de la cruz, porque Satanás sabía que si el Hijo de Dios utilizaba su divinidad, Satanás ganaba todo y hacía de la tierra su reino. Pero el Señor Jesús soportó todo esto por amor a ti y a mí. Él prefirió soportar las burlas, soportar los clavos, soportar estar totalmente desnudo arriba de una cruz. ¿Todo por qué? Porque la humanidad tuviese la oportunidad de ser redimida si creyeran en Él. Más adelante dice en el 22, horadaron mis manos y mis pies. O sea, le perforaron con los clavos las manos y los pies cuando lo crucificaron. ¡Qué dolor! Pero también dice: contar puedo todos mis huesos. ¿Qué sucedía en una crucifixión? Cuando las personas que eran crucificadas y no morían, pasaban varios días en la cruz vivos, sufriendo, lamentando su vida, y querían que se murieran, les quebraban las piernas para que no pudiesen
sostenerse y así poder respirar. Pero cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, solamente duró 6 horas. ¿Por qué? Porque Él venía ya agonizando antes de llegar a la cruz. ¿Dónde comenzó su agonía? Él comenzó su agonía allá en el monte de los Olivos, allí donde había ido con sus discípulos después de la última cena, que llegó a orar. Allí le fueron colocados el peso de todos nuestros pecados. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo dijo 3 veces. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué es lo que estaba por recibir? La carga de todos nuestros pecados. Cuando llegó Judas con los soldados, ya el Padre, su Padre, había colocado en él ese peso. Él se desmayó cuando cargó con algo que no era suyo. Pero como dice allí en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, porque Pedro, Santiago y Juan, al cual el Señor Jesús había invitado a ir con él más adelante para orar, estaban durmiendo. Y en estos momentos de grande apuro para el Señor Jesús, no estuvieron con él, estaban dormidos. El Padre tuvo que enviar por primera vez un ángel para que le ayudase a su hijo, porque su hijo no debía morir aquí en el monte de los Olivos, sino que él debía llegar hasta el monte Calvario, el monte de la calavera, el Gólgota, hasta allá. Por eso permitió que un ángel llegase y lo confortara. Y así es de que así comenzó esa agonía en el monte. Lo tomaron las huestes del mal, en ese momento los soldados y Judas, y fue llevado ante Pilato, ante Anás, ante Caifás y todo lo que sabemos que pasó ese día, viernes, de madrugada. Algo que no era normal. Con el Señor Jesús lo hicieron sus enemigos del Sanedrín, el sumo sacerdote y los sacerdotes que buscaban su muerte antes de que el pueblo despertara, y no invitaron a aquellos que podían defenderlo. Allí en el Sanedrín, allí no estaban por lo menos 2 personas. No estaban ni Nicodemo ni José de Arimatea, que eran parte del Sanedrín. Así hicieron un juicio malvado para condenarlo. Y aquí vemos
como dice la lección, el Mesías sufriente. El Salmo 22 expresa muy claro lo que iba a sucederle siglos más adelante al Mesías. No podemos decir nos lo había predicho el Señor, porque aquí está en los Salmos que Él lo dijo antes que las cosas sucediesen. Muchos salmos, como dice la lección, muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente. El Salmo 22 es una profecía mesiánica directa, porque muchos detalles de este salmo no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino que, como dice allí, encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Por eso el Salmo 22 es un salmo mesiánico, dicho muchos siglos antes de que el Mesías viniese y sufriese lo que sufrió, pero en el Salmo 22 estaba descrito lo que le iba a acontecer. La lección sigue diciendo el tormento de la separación de su Padre, que sufrió Cristo a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo, están registradas allí en el Salmo 22, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A consecuencia de que se había vuelto el más vil pecador, vuelvo y leo allí el tormento de la separación de su Padre, que sufrió Cristo a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo. Solo puede medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenían. De tal manera se amaban y de tal manera nos amaron y nos aman, que el Padre sufrió al dar a su Hijo, el Hijo sufrió al morir, a cargar nuestros pecados y morir. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. El Hijo de Dios sintió en carne propia la ira de su Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, la ira no es contra el ser humano, es contra el pecado. Y por eso es que Él nos dice que vengamos muy pronto, lo más pronto posible. Venid luego y estemos a cuentas. Que vengamos y confesemos el pecado para que el Hijo de Dios nos limpie de todo pecado, para que no nos encuentre en pecado, porque lo que Dios va a destruir es el pecado. Pero si el pecado está en mí, voy a ser destruido juntamente con el pecado. Y Él no quiere eso, porque para eso Él dio a su Hijo, para que por medio de Cristo seamos perdonados, limpiados de todo pecado y recibamos la vida eterna. Luego dice aquí, las imágenes amenazantes de toros fuertes
leones rugientes y perros resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo. Allí miraba a los ángeles al mero demonio delante de él, provocándole. Otros demonios y los mismos líderes, saliendo de sus labios palabras de desagrado para Dios, ofensivas para con Jesús. Y todo eso lo miraba como leones rugientes, perros, y resaltan, dice, la crueldad y la animosidad que había allí en contra de Jesús. Con asombrosa exactitud el Salmo 22 transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre. Aquí vemos en los Salmos, en varios lugares, acerca de el sufrimiento y la pasión de Jesús. Si usted los quiere ver después, mire, en el Salmo 41:9 encontramos la traición de un allegado a Jesús, y la aplicación se encuentra en el Nuevo Testamento en Juan 13:18. También encontramos en el Salmo 69:21, sus enemigos le dan de beber hiel y vinagre cuando en la cruz tiene sed. Y eso también lo encontramos en Mateo 27:34 y 48. También Dios lo abandona cuando dice en el Salmo 22:1, y también lo dice Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Se burlan de Jesús en el Salmo 22:7 y encontramos su cumplimiento en Mateo 27:39 y Lucas 23:35. También encontramos que desafían la fe de Jesús en el Salmo 22:8 y su cumplimiento en 27 de Mateo, verso 43. Se reparten sus vestiduras, como lo dice Salmo 22:18, y su cumplimiento está en Mateo 27:35 y Marcos 15:34. También en el Salmo 88:8, Jesús se convierte en un reproche para sus amigos, como lo dice también Lucas 23:49. En el Salmo 31:5, Jesús pronuncia sus últimas palabras, como también está en Lucas 23:46. En el Salmo 34, verso 20, nos dice que no quiebran sus huesos, como lo dice también Juan 19:36. Y en el Salmo 16, del 8 al 11, dice que su cuerpo no se descompondrá en la tumba, como lo dice Hechos, capítulo 2, versículo 25 al 28, como también lo dice el capítulo 13 de Hechos, verso 35. Como vemos, varios salmos habían anunciado al Mesías sufriente, y su cumplimiento lo encontramos, ya vimos, en los Evangelios, Nuevo Testamento. Así que, mis queridos hermanos, todo ello, por amor a ti y a mí, lo padeció el Hijo de Dios. Veamos qué nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Mediante el salmista, Cristo había predicho el trato que iba a recibir de los hombres. Yo soy
oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo: remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considéranme, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. He sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Y los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quién se compadecería de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 182. Los hombres a quienes Dios había creado y que dependían de Él en cada momento de su vida, que pretendían ser hijos de Abraham, llevaron a cabo la ira de Satanás contra el inocente Hijo del Dios infinito. Mientras Cristo estaba llevando la pesada culpabilidad provocada por la transgresión de la ley, mientras estaba precisamente en el acto de llevar nuestros pecados, fue mofado por los principales sacerdotes y gobernantes. Fue allí en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se abrazaron. Aquí hay un tema que todos necesitan entender. Aquí hay longuras, anchuras, profundidades y alturas que sobrepujan todo cómputo. El carácter de Cristo es infinitamente perfecto. La palabra lo revela. Es alzado y proclamado como el único que dio su vida por la vida del mundo. Cristo dio su vida para que todos los desleales y desobedientes pudieran comprender la verdad de la promesa dada en el primer capítulo de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Repetid esto vez tras vez. Podemos llegar a ser hijos de Dios, miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Todos los que aceptan a Jesucristo y mantienen firmemente el principio de su confianza hasta el fin, serán los herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto se encuentra en A fin de conocerle, página 72. Cuando el pecador capta una visión de los inigualables encantos de Jesús, el pecado ya no le parece atractivo, pues contempla al señalado entre 10,000, todo él codiciable, como dice Cantares 5, 10 y 16. Percibe por experiencia personal el poder del Evangelio, cuya amplitud de designio es sólo igualado por lo precioso de su propósito. Eso está en Reflejemos a Jesús, página 68. Mis queridos hermanos, hemos estudiado a largo lo que dice Salmo 22 de el Señor Jesucristo, lo que Él sufrió. Ya nosotros podemos hoy ver lo que dijo Salmos y ver lo que en realidad sucedió en los evangelios con la vida de Jesús. Nosotros que estamos ya en las postrimerías de este mundo, si nos perdemos, es por ser desagradecidos a lo que el Padre y el Hijo realizaron y que el Espíritu Santo está tratando de que comprendamos, que amemos al Señor Jesús, que amemos su sacrificio, que vayamos a la cruz
arrepentidos y que confesemos todos nuestros pecados y que le amemos y le sirvamos esperándole hasta que Él vuelva por segunda vez. Como dice al final la lección, Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer tan aborrecible? Todo Él lo pagó porque te ama a ti. Él quiere tu salvación. Él anhela vivir eternamente contigo y que tú seas parte del reino eterno que Él tiene preparado desde la fundación del mundo. ¿Qué dices? La decisión es tuya y mía. Tenemos ese libre albedrío de aceptar a Jesús, amarle y esperarle, ¿o no? La decisión es tuya. Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.